A esta hora saludamos a nuestro último invitado. Se trata del exgerente de Petroecuador, el ingeniero Ítalo Cedeño. Ítalo, buenas noches, gracias la oportunidad. Hablemos de este tema que está siendo discutido en múltiples foros, esta aparente negociación en la cual estaría o habría participado el vicepresidenciable de la Revolución Ciudadana, Diego Borja, vinculado aparentemente, tenemos que enfatizar en esta palabra, aparentemente con contratos de Petroecuador. Lo que sí se ha conocido es que Petroecuador no está haciendo los pagos para esta negociación. ¿Qué opina al respecto? Bienvenido. Buenas noches, Edgar. Buenas noches a tu distinguida audiencia. Bueno, Petroecuador aplica un modelo de contrato en los reacondicionamientos de pozos, y este contrato con Tools es un contrato que también lo ha aplicado para todas las torres de este tipo de trabajo. Y lo aplicó Petroamazonas, lo aplicó CEPE, lo aplicó Petroproducción, ahora Petroecuador. O sea, no es nuevo. Son contratos que tienen una cláusula donde el beneficiario es el contratista y no otra persona, donde si se subcontrata cualquier servicio tiene que ser aprobado por Petroecuador. Y los pagos obviamente se realizan a esta empresa Tools, pero eso no quiere decir que si Tools hace un convenio con otra empresa, debía haber pedido permiso a Petroecuador. Si no pidió permiso, imagínate, entonces hay un tercero que está siendo beneficiario del contrato, beneficiario de los pagos. O sea, es obligación del contratista dar a conocer a todos sus subcontratistas. Es correcto. Y máxime si son financistas. Y máximo si son beneficiarios del pago que hace Petroecuador. Y sinceramente, si tú recuerdas el caso de Jan Topic tuvo una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral porque aparentemente podría beneficiarse de dineros del Estado ecuatoriano a través de los contratos de la familia Topic con el Estado. En este caso no es que podría beneficiarse, sino que hay un beneficiario, sea a través de un fideicomiso, sea a través de una empresa de su propiedad. Por eso, pues yo pienso que en este caso debió haberse notificado a Petroecuador que hay un nuevo beneficiario y que los pagos se están haciendo a través de un fideicomiso. Yo no sé quién habrá aprobado, si es que Petroecuador aprobó, porque eso ocurre pues mucho después de que yo salí. Pero en todo caso, los contratos son estándar, se aplican en todos los reacondicionamientos. Petroecuador tiene 20 torres de reacondicionamiento, 3 de perforación, hay más de 1.500 pozos que están bajo el comando de Petroecuador. Es una tarea muy estándar, rutinaria, y los contratos son contratos que se han aplicado en todos estos casos. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona este tema. Hablemos de lo fundamental en Petroecuador y en el país, que es el hecho de que se encuentra estancada la producción petrolera. Se ha registrado un promedio de 475,000 barriles diarios de producción en el año 2024, con un incremento de 0.27% con respecto al 2023. Esto significa que está congelada la producción. ¿A qué se debe esto? No, peor que eso. La estadística real del 2024 es menor que la del 2023. La producción es menor, por lo menos un 3%. Debe estar en el orden de unos 465,000 barriles de petróleo por día. Y la razón es muy sencilla. Porque no se ejecuta el presupuesto, porque no hay nueva inversión, porque no hay nueva tecnología. Producir petróleo no es simplemente abrir un pozo y que por la presión natural del yacimiento llegue a la superficie, como algunos creen de que el petróleo se produce por ósmosis. No, necesita de inversión y tecnología. Afortunadamente, se ha anunciado, ojalá que se cumpla, en el 2024, proyectos, si tú recuerdas en la última entrevista que tuvimos, por más de 40,000 millones de dólares.
Si se hacen estos proyectos, por lo menos que se inicien en el 2025, si se hacen estos proyectos, estoy seguro que la producción del Ecuador puede duplicarse, puede llegar a 1 millón de barriles de petróleo por día. El petróleo está en el sitio. Lo que nos hace diferentes es que tenemos que sacarlos como lo hacen en otras latitudes. Bueno, este gobierno se ha planteado para el 2025 550,000 barriles, no 1 millón. ¿Hasta qué punto esa es una cifra que se puede alcanzar? Sí, es muy alcanzable y creo que es una buena... Porque hace 10 años se llegó a ese pico. Barriles, en 2014 se llegó a ese pico de producción. sí, en el 2014 llegamos a 560,000 barriles de petróleo por día. Desde ahí ha declinado, porque también los precios declinaron. Recuérdate que al final del 2014, en el 2015, el petróleo estuvo a $20 por barril. Claro. Y desde allí, pues, el gobierno del presidente Correa anunció un listado de proyectos. Después vino el gobierno de Lenín Moreno, anunció un catálogo de proyectos. Después vino el gobierno de Lasso, anunció un portafolio de proyectos. ¿Recuerdas Ecuador Open for Business? Claro. Y la viceministra Cristina Mogollón nos anunció una lista de proyectos por $40,000 millones. Pero claro, yo no te digo que se va a duplicar la producción en un año, eso es imposible, ¿no? Te decía que deben iniciarse los proyectos en este 2025. Pero debe iniciarse algo, porque realmente hasta el momento no hay licitaciones, no hay negociaciones, no se firman contratos. Por ejemplo, esto de los bloques 16 y 67 se decía, y estamos hablando de la viceministra Mogollón, se decía en cuestión de 2 meses. Ella dejó de ser viceministra, hay nuevo viceministro y no se tiene una apertura para esa licitación. Lo que tú estás expresando es cierto, pero esto viene del gobierno de Guillermo Lasso. El 1667 son bloques que lo manejaba Repsol del Ecuador y que regresaron al Estado al final del año 2022, 1 de enero del 2023. Y se decía que inmediatamente salía a licitación. Bueno, ese inmediatamente ha pasado más de 2 años y nada. Lo mismo es el oleoducto de crudos pesados. Tú recordarás, se expresó en todos los medios de comunicación que el OCP salía nuevamente a operación privada en 6 meses. No hay tal. Ahora está bajo control de Petroecuador. ¿Cómo le está yendo al OCP en la administración pública? Mira, al principio, igual que el bloque 1667, que es un desastre, al principio hay una inercia y obviamente se toma la operación, todo se hace de acuerdo a los estándares de la anterior operadora, pero Petroecuador no tiene ni el capital ni la tecnología y tenemos que reconocerlos. El problema del Ecuador en la producción petrolera es que está estatizada, está en las peores manos. El petróleo está en el subsuelo, pero no lo producimos en la superficie. Somos pordioseros en la superficie y millonarios en el subsuelo. Hay que sacarlo. ¿Cuáles son los proyectos de corto plazo que sugerirías? Corto plazo, bloque 1667. Ese es uno. Otros. Corto plazo, Amistad. Ya. Corto plazo, pozos cerrados. Hay más de 1,000 pozos cerrados y tienen que esos pozos ponerse en producción. Hay campos que tiene Petroecuador que son de muy baja producción. Tiene que sacar todos esos campos porque la empresa privada los puede manejar eficientemente y puede no duplicar, triplicar la producción existente. Petroecuador no tiene el dinero. Los técnicos son los mismos. Son técnicos que se han formado en las mismas universidades, que han trabajado en las mismas empresas. El problema es que el país está estatizado y hay que desestatizar a la economía, hay que desestatizar a la industria petrolera, igual que las eléctricas. El problema de los cortes de luz es un estatismo que no permite la inversión privada. Mira lo que ocurrió en telecomunicaciones. Hay servicios de CNT, hay servicios de Claro, de Movistar, y uno adquiere el servicio que mejor le convenga. ¿Por qué? Porque está privatizado. ¿Cuánto ayudaría en el sector petrolero esta última regulación planteada por el presidente de la República de él estar en el directorio de Petroecuador y no sus clásicos delegados? A mí me parece una buena idea. Cuando en el gobierno de León Febres Cordero
sacamos las primeras rondas petroleras y vinieron las mejores empresas del mundo, el presidente personalmente se preocupaba del Comité Especial de Licitación. Y allí, si tú que recuerdas nombres, estaba en el Comité Especial de Licitación, no una comisión, estaba el ministro de Energía, Javier Espinosa, estaba el Contralor directamente, Hugo Ordóñez, estaba el gerente de Petroecuador, en esa época se llamaba CEPE, Carlos Romolerú. O sea, se apersonaron, y si el presidente quiere forzar que nosotros podamos producir más, tiene que ir al directorio y decirle a esta gente que hay que rajarse por el país. Desgraciadamente, y tú lo sabes, Edgar, pues los funcionarios, con sus excepciones, pues están nuevos en esta área y tienen que ganar experiencia, pero el presidente con su presencia pues va a hacer que todo se movilice a mayor ritmo, que las licitaciones salgan en un máximo tiempo de 6 meses, con adjudicación. Por eso yo decía que en el 2025 iniciamos y ya tendríamos producción de 550,000 barriles si se hacen las cosas bien, con el empuje del presidente de la República. En esta carencia de recursos de Petroecuador, ¿cuán oportuna resulta esta iniciativa de que Sacha pueda ser administrada por el sector privado? También te lo expliqué en una entrevista anterior, que Sacha es un campo gigantesco. Sacha es el único campo que no ha declinado por más de 50 años. Mira, en el año 74 tuve la oportunidad de ir a la perforación del pozo Sacha 74 por coincidencia, nunca me olvidaré. Y se producían 70,000 barriles de petróleo por día. Y después de 50 años produce 70,000 barriles de petróleo por día. Pero con opción a tener unos 50,000 barriles más. Yo creo que fácilmente se puede tener 50,000 barriles de petróleo por día más, pero hay que tener una buena negociación, porque Sacha es un campo con un costo de producción bajo, con una producción existente. Por lo tanto, la negociación tiene que considerar el estatus actual de Sacha y la producción incremental, compartir la producción compartida, participación con el contratista que se asigne. Perfecto, señor. Muchas gracias por esos criterios. Gracias por esta charla, Ítalo. Muy bien, querido Edgar. Ojalá que algún rato hablemos sobre combustible, que es un tema que le interesa al común de los ecuatorianos, porque todos los días tienen que cargar combustible en su carro. Muy próximamente. Estuvo con nosotros Ítalo Cedeño, ex gerente de Petroecuador, y con esta entrevista ponemos fin a Impacto Informativo.